Buenas tardes, siendo las 14:30 del día de hoy, 18 de octubre, se da inicio a la audiencia de verificación de preacuerdo en contra del acusado Alexander García Díaz por la conducta punible de falsedad ideológica, documento público. Preside Tribunal Superior de Ibagué del Distrito Judicial, la Sala Decisión Penal, Honorable Magistrado Héctor Hugo Torres Vargas. Siendo las 2:40 de la tarde, hoy 18 de octubre de 2017, se está la audiencia para dar lectura a la sentencia de primer grado emitida en el radicado 73-001-6000-432-2014-010-7500, adelantado contra el doctor Alexander Díaz García, quien fuera acusado de los punibles de falsedad ideológica en documento público y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Verificamos la presencia de partes e intervinientes. Fiscalía. Buenas tardes, señor magistrado, señora representante del Ministerio Público. Por la Fiscalía concurre Claudia Maritza del Munares, fiscal cuarta delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, con domicilio laboral en la transversal Primera Sur, número 4702, bloque 3, piso segundo del búnker de la Fiscalía. Representante del Ministerio Público. Buenas tardes, honorable magistrado. Para usted, para su asistente, para la doctora Claudia Maritza, fiscal delegada ante el Tribunal. Concurre a esta audiencia Alba Cristina Morales Lozano como delegada del Ministerio Público, procuradora 101 Judicial 2 Penal, con dirección en la oficina 902 del Banco Agrario, teléfono 269-4991. Gracias, doctora. Se deja constancia que no se ha presentado la defensa ni tampoco el doctor Alexander Díaz García. No obstante, en el cuaderno aparece que se citó al doctor Nelson Uriel Romero Osa. Se citó actualmente al doctor Alexander Díaz García. Se desconoce los motivos por los cuales no han comparecido, no han presentado ninguna solicitud de aplazamiento ni tampoco han justificado por qué no se presentan a esta diligencia. Debe aclararse que la audiencia de lectura inicialmente estaba programada para las 2:30 de la tarde del 4 de octubre del presente año. En esa ocasión se aplazó porque el doctor Díaz García manifestó que tenía interés en estar en la audiencia y que para esa fecha se encontraba en la ciudad de Medellín realizando algunas actuaciones de abogado. No obstante, y a pesar que van 2 fijaciones de fecha para la lectura de la sentencia, y si bien es cierto, se suscribió un preacuerdo en el que el acusado aceptó su responsabilidad por el punible de falsedad ideológica en documento público, en el que se tasó igualmente las penas a imponer y en el que se concedió la prisión domiciliaria, considera la sala que es probable que defensa o acusado quieran hacer uso del recurso de apelación respecto de la sentencia de primera instancia y como de conformidad con el artículo 179 de la ley 906 de 2004, el único momento en el que se puede presentar el recurso es en la lectura del fallo. Se procederá a suspender esta diligencia y a fijar nueva fecha para ello. No obstante, se le pedirá a la Defensoría del Pueblo que designe un apoderado por si en la próxima ocasión un defensor, se corrige defensor público,
que inicialmente había sido designado en esta actuación, por si en la siguiente sesión no se presenta el defensor poder dar la lectura a la sentencia de primer grado. Además debemos esperar 3 días para que el abogado sustente por qué no se ha presentado a la presente sesión. Procedemos entonces a señalar la nueva fecha para las 2:04 de la tarde del 25 de octubre del presente año. ¿Hay alguna dificultad para esa fecha, señora fiscal? Sí, señoría, 25, 26 y 27 no puedo, señoría. Sí, doctor. En consideración a que no se ha cerrado la sesión y se ha presentado el defensor, se solicita que se proceda a identificarse. Su señoría, muy buenos días. Nelson Uriel Romero Boza, identificado con cédula 79-130-878, tarjeta profesional 61-346 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias, doctor. Se reitera entonces, como el doctor Alexander Díaz García no se ha presentado, no está privado de la libertad y no ha solicitado o justificado su ausencia, se procede a dar lectura a la sentencia. ¿Sí, doctor? Su señoría, él ya viene subiendo. Discúlpenos, pero podemos ir avanzando, su señoría. La sentencia de primer grado señala lo siguiente: República de Colombia, Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, 22 de septiembre de 2017, magistrado ponente Héctor Hugo Torres Vargas, radicación 73001-6000-432, 2014-010-7500, aprobado por acta 652. Objetivo: proferir sentencia en la presente actuación seguida contra el doctor Alexander Díaz García, acusado de falsedad ideológica en documento público y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Se ha presentado una persona a la sala, se solicita que se identifique. Señor magistrado, muy buenas tardes. Asistentes a esta sala, de igual manera, Alexander Díaz García, identificado con la cédula número 19-354-360. Se continúa con la lectura de la sentencia. Identidad del procesado. El doctor Alexander Díaz García se identifica con la cédula de ciudadanía 19-354-360, expedida en Bogotá. Nació el 28 de julio de 1958 en Girardot, de profesión abogado, estado civil, casado. Antecedentes. De acuerdo al escrito de acusación, el 12 de marzo de 2014, el doctor Alexander Díaz García, en calidad de juez segundo promiscuo municipal de Rovira, suscribió un oficio sin número y sin radicación del proceso, dirigido a la señora Indira Gómez Lozano, directora de la oficina del Banco Agrario de ese municipio, en el que le indicó que mediante auto de la fecha se había ordenado cancelar el CDT 6600, CDT 15159, que aparecía a nombre del señor Luis Ernei Orlave Aragón, el cual se había extraviado y que se reemplazará por otro título de valor igual, habiéndose establecido que allí no se tramitaba ningún proceso por esos hechos. Se indica que, de acuerdo al informado por el señor Ernesto Cruz Medina, lo que se pretendía era obtener la cancelación del CDT antes de la fecha de pago para obtener su cobro previo a que un juzgado de Ibagué informara al banco del embargo del mismo, ya que había sido relacionado como título a repartir en el proceso de separación promovido por la esposa del señor Luis Ernei Olave Aragón. Se señaló en el escrito que el acusado también asesoró al precitado en la Inspección Municipal de Policía de Rovira, elaborándole una denuncia de pérdida de documento y ante la rama judicial una demanda de cancelación y reposición del referido título valor. Actuación procesal. El 1 de octubre de 2015, después de varios aplazamientos ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Ibagué, la Fiscalía Cuarta Delegada ante este tribunal le formuló imputación al doctor Alexander Díaz García por los delitos de falsedad ideológica en documento público y asesoramiento y otras actuaciones ilegales, cargos que no fueron aceptados por el precitado, a quienes el juez se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento, decisión que fue apelada y confirmada por el Juzgado Primero Penal de este circuito el 1 de marzo de 2016. El 15 de diciembre de 2015 presentó escrito de acusación en contra del precitado por los delitos antes referidos, correspondiéndole a la sala penal de este tribunal. Después de 2 aplazamientos, el 24 de enero de 2017 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación y el 28 de marzo del mismo año se inició la preparatoria, la cual culminó el 4 de abril siguiente. El 30 de abril de 2017 se inició la audiencia del juicio oral, diligencia que se suspendió por solicitud de las partes para presentar estipulaciones probatorias, la cual continuó al día siguiente, cuando la defensa solicitó nuevamente la suspensión
y pidió que se mutara para presentar un preacuerdo, lo que fue avalado por la Fiscalía y el Ministerio Público. El 1 de junio de 2017 la Sala decidió mutar la audiencia al juicio oral para darle trámite al preacuerdo que se presentó en la misma fecha, a través del cual el doctor Alexander Díaz García aceptó su responsabilidad como autor del punible de falsedad ideológica en documento público, a cambio que se eliminara el cargo específico de asesoramiento y otras actuaciones ilegales, siendo esta la única rebaja punitiva, habiéndose pactado igualmente las penas a imponer, esto es, que la prisión se fijaba en 64 meses y la inhabilitación para el ejercicio de derecho de funciones públicas en 80 meses y que se le concedía la prisión domiciliaria, acuerdo al que se le impartió legalidad en la misma data y se llevó a cabo la audiencia de individualización de pena y sentencia. Consideraciones. De conformidad con lo señalado en el numeral primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para emitir sentencia de primera instancia en este asunto. El artículo 286 de la Ley 599 de 2000 establece que, comillas, el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 4 a 8 años e inhabilitación para el ejercicio de derecho de funciones públicas de 5 a 10 años, cierra comillas, penas que fueron aumentadas en una tercera parte del mínimo y la mitad del máximo por disposición del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Sobre el citado tipo penal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que se hace referencia a una providencia del 13 de febrero de 2013, radicado 40254, comillas. A partir de los elementos normativos que trae la descripción de la conducta en el ilícito en comento, se requiere un sujeto activo calificado consistente de la calidad de servidor público y que en esa condición extienda documento público con aptitud probatoria, consignando una falsedad o callando total o parcialmente la verdad, independientemente de los efectos que ello produzca, pues, como lo ha sostenido la Corte en anteriores oportunidades, lo que la norma protege es la credibilidad en el contenido de tales documentos dada por el conglomerado, en cuanto se ha convenido otorgarles valor probatorio de las relaciones jurídico-sociales que allí se plasman. Dice la Corte, retomando lo anterior, para la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público, la Sala ha considerado como elementos propios, primero, ostentar la calidad de servidor público, 2, la expedición de un documento público que pueda servir de prueba, 3, que desarrolle la conducta, esto es, que en él se consigne una falsedad o se calle total o parcialmente la verdad, o lo que es lo mismo, contenga declaraciones mendaces. La falsedad se considera ideológica porque el documento no es falso en sus condiciones de existencia y autenticidad, sino que son mentirosas las afirmaciones que contiene, y para su estructuración no se exige la acreditación de una motivación especial o provecho, como si se tratara de un ingrediente subjetivo, sino que el mismo se agota en sede de tipicidad con el conocimiento de los hechos y la voluntad, y en el escaño de culpabilidad con el conocimiento de la antijuricidad del comportamiento, esto es, reside en la conciencia y voluntad de plasmar en su condición de funcionario público y persona imputable hechos ajenos a la verdad. Dice la Corte, se insiste entonces, la imitación de la verdad implica que el documento pueda servir de prueba para atestar hechos con significancia jurídica o implicantes para el derecho, es decir, que el elemento falsificado debe estar en posibilidad de hacer valer una relación jurídica. Se trata, por tanto, de la creación mendaz con apariencia de verosimilitud, que en el caso de la falsedad documental pública se entiende consumada con el editio falsi, es decir, con la simple elaboración o hechura del documento que se atribuye a una específica autoridad pública y que por ende representa una situación con respaldo en el derecho, al involucrar en su formación la intervención del Estado por intermedio de alguno de sus agentes competentes, ya que se supone expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones y con el lleno de las formalidades correspondientes. Además, es un delito clasificado entre los de peligro, en el entendido que el mismo no exige la concreción de un daño, sino la potencialidad de que se realice, puntos suspensivos, cierra comillas. La calidad de servidor público del doctor Alexander Díaz García para la fecha de ocurrencia de los hechos se encuentra demostrada con la copia del acuerdo 1286 del 11 de junio de 1998, emanado de la presidencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, a través del cual se designó en propiedad al precitado como juez segundo promiscuo municipal de Rovira, cargo en el que tomó posesión el 1 de octubre del mismo año, habiendo renunciado el 1 de octubre de 2015, tal como se extracta de la copia del acta 069 de la referida fecha, expedida por el secretario general de la citada corporación, elementos que fueron allegados a la actuación. Está demostrado igualmente que el 12 de marzo de 2014 el doctor Alexander Díaz García, en calidad de juez segundo promiscuo municipal de Rovira, suscribió oficio sin número ni radicado, dirigido a la señora Indira Gómez Lozano, directora de la oficina del Banco Agrario en ese municipio, en el que le informó que, comillas, por auto de la fecha, se ordenó cancelar el título o valor de dar de baja con sus respectivos registros del CDT número 66600, CDT 15159,
expedido a favor del señor Luis Erley Olave Aragón, identificado con la cédula de ciudadanía 5992840 de Rovira, por haberse extraviado al titular el original del mismo, toda vez que se estableció que esa entidad bancaria efectivamente extendió el referenciado CDT. Puntos suspensivos. En consecuencia, se ordena reemplazar el mismo con otro título o valor por la misma cuantía y en las mismas condiciones y términos expedidos en el primero, cierra comillas. A la vez, en el interrogatorio rendido el 3 de septiembre de 2014 en la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el acusado admitió haber suscrito el citado oficio, aspecto que fue ratificado por el señor Luis Erley Olave Aragón en la entrevista que rindió ante la Policía Judicial el 20 de mayo de 2014, en la que indicó que como se le había extraviado el CDT, habló con el juez investigado, el cual le hizo un oficio con destino al inspector de policía, pero como éste le dijo que no tenía competencia para ello, volvió donde el funcionario judicial quien elaboró el oficio para el Banco Agrario, comillas, donde decía que para renovar el título, cierra comillas, lo que también fue reiterado por la directora de la citada entidad bancaria en la narración rendida el 20 del mismo mes y año ante el investigador de la Policía Judicial. De los elementos materiales probatorios allegados por la Fiscalía, también se extracta que para el 12 de marzo de 2014, fecha en la que el doctor Alexander Díaz García, juez segundo promiscuo municipal de Rovira, suscribió el citado oficio, en ese despacho no se tramitaba ningún proceso de reposición o cancelación de títulos valores en los que fuera parte Luis Erley Olave Aragón, ni tampoco para el primer semestre de ese año se tramitó actuación de ese tipo en el que aquel interviniera, por lo que en la fecha antes citada no pudo haberse emitido ninguna autoprovidencia como lo quiso hacer creer el juez en el oficio enviado a la señora Indira Gómez Lozano, directora de la oficina del Banco Agrario de Rovira. Véase que fue el 17 de julio de 2014 cuando el señor Olave Aragón adelantó la acción de reposición del CDT, la que por reparto le correspondió al juzgado primero promiscuo municipal de Rovira a cargo de un funcionario diferente al procesado, despacho que el 17 de septiembre del mismo año emitió sentencia en la que se decretó la cancelación y reposición del CDT 66600, CDT 15159 por extravío del mismo, de modo tal que de los citados elementos se colige claramente que el doctor Alexander Díaz García, juez segundo promiscuo municipal de Rovira, al extender el oficio del 12 de marzo de 2014 dirigido a la directora del Banco Agrario de esa municipalidad, consignó una falsedad al indicarle que por auto de la fecha se había dispuesto a cancelar el CDT 66600, CDT 15159, expedido a favor de Luis Erley Olave Aragón, y reemplazarlo por otro en las mismas condiciones del anterior, lo cual no era cierto, ya que en ese juzgado no se tramitaba ningún proceso de cancelación o reposición adelantado por el precitado, ni tampoco se había emitido la providencia a la que hizo referencia en el mismo. El oficio en el que se consignó la falsedad por parte del acusado tiene la calidad de documento público porque fue expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y lo plasmado en él también es de contenido público, ya que hacía referencia a una decisión tomada por el juzgado segundo promiscuo municipal de Rovira a cargo del investigado en un proceso que se adelantaba en ese despacho, estableciéndose posteriormente que allí no se tramitaba ninguna actuación al respecto. A la vez, el citado documento tiene capacidad probatoria, ya que en él se plasmaron hechos y circunstancias con significación jurídica y con implicaciones para el derecho, al punto que con base en el mismo, el Banco Agrario de Colombia realizó una serie de gestiones y también sirvió para adelantar la presente actuación y demostrar que su contenido era falso. De igual forma, el doctor Alexander Díaz García, asesorado por su defensor, suscribió un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó la responsabilidad por el delito de falsedad ideológica en documento público, a cambio que se eliminara el punible asesoramiento y otras actuaciones ilegales por el que también había sido acusado, habiendo pactado igualmente las sanciones a imponer y la concesión de la prisión domiciliaria. Preacuerdo al que esta sala le impartió legalidad en la audiencia del 1 de junio de 2017 al verificar que el acusado lo había suscrito en forma libre, espontánea, voluntaria, previamente asesorado y con pleno conocimiento que sería condenado por esos hechos. Además, se verificó que no se vulneraron garantías fundamentales de las partes e intervinientes y que el ente acusador llegó a una serie de elementos materiales de los que se extracta claramente la ocurrencia del punible de falsedad ideológica en documento público, esto es, que se cuenta con un mínimo probatorio que desvirtuó la presunción de inocencia. La acción desplegada por el doctor Alexander Díaz García fue realizada a título dolo directo, ya que sabía de la ilicitud de la misma, máxime que se trata de un abogado quien por varias décadas se desempeñó como juez de la República en diferentes municipios, pero a pesar de ese conocimiento en forma libre y voluntaria, quiso consumar la conducta delictiva. Comportamiento que vulneró el bien objeto de protección, ¿cuál es la fe pública? Esto es la confianza que el conglomerado social tiene en los documentos, el cual confía en que los hechos o relaciones que se plasman en los mismos sean ciertos, afectación que es mayor y genera mayor desconfianza cuando es un juez de la República quien consigna una falsedad en ellos.
A la vez el acusado se encontraba en condiciones mentales que le permitían conocer la ilicitud de su comportamiento y estaba en posibilidad de actuar de manera diferente, pero a pesar de ello optó por desplegar la acción delictiva sin que la misma se hubiera visto precedida de ninguna de las causales de ausencia de responsabilidad señaladas en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000, por lo que se hace acreedor al reproche penal. En consecuencia, se condenará al doctor Alexander Díaz García como autor responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, debiéndose imponer las penas acordadas, esto es 64 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derecho de funciones públicas por 80 meses. Subrogados penales. El precitado no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, a que se refiere el artículo 63 del Código Penal modificado por el Canon 29 de la Ley 1709 de 2014. Ya que la pena impuesta supera los 4 años de prisión a que se refiere el numeral primero del citado precepto, sin que sea necesario hacer ningún análisis de las demás exigencias establecidas en el mismo, ya que ante la ausencia de cualquiera de los requisitos no es procedente acceder al subrogado. De otro lado, en el preacuerdo se pactó la concesión de la prisión domiciliaria y se cumple con los requisitos señalados en el artículo 38b del Código Penal adicionado por el 23 de la 1709 de 2014, ya que la pena mínima para el punible objeto de condena no supera los 8 años de prisión, no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 68 del citado estatuto y el acusado demostró arraigo familiar y social. Sustituto que será garantizado mediante caución prendaria que se fija en un salario mínimo mensual legal vigente, dinero que será consignado en forma inmediata en la cuenta de depósitos judiciales que tiene la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué en el Banco Agrario de Colombia con sede en esta ciudad, debiendo luego suscribir diligencia de compromiso bajo los parámetros establecidos en el artículo 38b del Estatuto Punitivo. Para hacer efectiva la prisión domiciliaria se librará la correspondiente orden de captura. Finalmente, como el doctor Alexander Díaz García no tiene derecho a la suspensión de la pena, la ejecución de la sentencia debe cumplirse en forma inmediata, tal como lo establece el artículo 450 de la Ley 906 de 2004. Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de referirse al artículo en mención, señaló que, comillas, por mandato del anterior precepto, se hace necesario que los jueces observen que en los términos de la Ley 906 de 2004, la ejecución de la sentencia y las órdenes que en ellas se imparten, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se niegan subrogados o sustitutos, resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras, cuando un acusado, en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción impuesta, y si tal mandato lo incumple el ACUO, se debe impartir el correctivo por el ACUO en cierra comillas, auto del 30 de enero de 2008 emitido en el radicado 28918. En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, condenar al doctor Alexander Díaz García, identificado con la cédula de ciudadanía 19354360, expedida en Bogotá, D.C., nacido el 28 de julio de 1958 en Girardot, de profesión abogado, a 64 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derecho de funciones públicas por 80 meses como autor responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, a que se refiere el artículo 286 del Código Penal, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en la parte motiva y de acuerdo a las razones expuestas. Segundo, negar la suspensión condicional de la ejecución de la pena del doctor Alexander Díaz García por lo expuesto en los considerandos de esta providencia. Tercero, conceder la prisión domiciliaria al precitado, la cual será garantizada mediante caución prendaria y suscripción de diligencia de compromiso bajo los parámetros indicados en el artículo 38b del Código Penal, adicionado por el Canon 23 de la Ley 1709 de 2014, conforme lo indicado en la parte motiva. Para hacer efectiva la pena se librará la orden de captura correspondiente. Cuarto, librar las comunicaciones de ley. Quinto, esta sentencia se notifica en estrado si contra ella procede el recurso de apelación, el que deberá interponerse en la audiencia de lectura de fallo y se sustentará conforme a lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004, modificado por el Canon 91 de la Ley 1395 de 2010. Sexto, en firme esta sentencia se dispone remitir el asunto a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Ibagué para la vigilancia de las sanciones impuestas. Notifíquese y cumpla a los magistrados Héctor Hugo Torres Vargas, María Cristina Yepes Aviví, Ivanoc Arteaga Guzmán, la secretaria Luz Mireya Rojas, Jaramillo Díaz. Hay un salvamento parcial de voto del doctor Ivanoc Arteaga Guzmán. El salvamento se encuentra en las diligencias
la anterior sentencia se ha notificado por estrados, a través de estrados. Se le pregunta a la Fiscalía si hay algún recurso. Ninguno, señoría. Representante del Ministerio Público. Sin recurso, señoría. Defensa. 5 minutos, por favor, si es tan amable. Perfecto. Señor defensor, el tema está totalmente claro, en la sentencia se especificó claramente, se debe prestar la caución, suscribir la diligencia de compromiso y disponer que el IMPET traslade al doctor Alexander hasta el lugar donde debe cumplir con la prisión domiciliaria. Señor defensor, se le pregunta, ¿hay recurso de apelación contra la sentencia? Señor defensor, se le da la palabra para que manifieste y va a presentar apelación contra la sentencia que se acaba de leer, por favor. Su señoría le pido otros 5 minutos de debida cuenta de la naturaleza de la persona que está siendo procesada. Fue un juez de la República. Se le concede 5 minutos. Gracias, su señoría. Se continúa con la audiencia que había sido suspendida por solicitud del defensor para efectos de establecer si iba a presentar recurso de apelación contra la sentencia de primer grado. Tiene el uso de la palabra, señor defensor. Primero, reiterar disculpas, su señoría, no habíamos entendido un tema de procedimental. Su señoría, sin recursos. Gracias, su señoría. Doctor Alexander Díaz García. Lo haré ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor magistrado. La manifestación anterior da a entender que no se ha presentado apelación contra la sentencia de primer grado. ¿Es eso, señor defensor? Doctor Alexander Díaz. Mi vocero tiene la palabra, señor magistrado. Señor defensor. De conformidad, su señoría, no se solicita apelación. Eso implica que la sentencia ha quedado en firme y se le dará estricto cumplimiento a la misma
Sí, señora fiscal. Es una solicitud en atención a la preocupación del doctor Alexander y la defensa, si es posible que la orden de captura se le libre al CTI, para nosotros entonces coordinar con el doctor Alexander ese tema. No hay ningún problema sobre eso. Gracias, Lo que señoría. se pretende es que el doctor Alexander preste la caución, suscriba la diligencia y ser trasladado esta misma tarde a el sitio donde debe cumplir con la prisión domiciliaria. Entiendo que el IMPED debe hacer unos trámites internos. Que teniendo en cuenta la operación reglamento, señoría, el IMPED no lo va a recibir esta tarde y sería que el doctor pues haga, si alcanza las gestiones de banco esta tarde o mañana más tarde a la primera hora se presente al tribunal y a partir de ahí pues ya el CTI con la orden pues haga los trámites con el IMPED. Representante del Ministerio Público, ¿alguna manifestación sobre lo que acaba de reseñar la Fiscalía? Señoría, el Ministerio Público respalda en todas sus partes la solicitud y sugerencia respetuosa que ha hecho la señora fiscal delegada ante el tribunal. El Ministerio Público es conocedora de la operación reglamento y de las dificultades que existen en este momento y que está poniendo la guardia del IMPEC para el ingreso y los trámites para que se cumplan las prisiones domiciliarias en este caso. El trámite que propone la señora fiscal es el adecuado, señoría, en tanto que lo que persigue el honorable tribunal es que se cumpla la sentencia, pero eso lleva de por medio también que nos tengamos necesariamente que acondicionar a las exigencias del IMPEC. Esa sería una propuesta para que el CTI hiciera los trámites pertinentes. ¿Alguna manifestación al respecto, señor defensor? Su señoría, sí, precisamente teniendo en cuenta la presencia permanente y constante al proceso judicial que ha demostrado la voluntad que ha tenido el doctor Díaz de estar presente en el proceso, solicitamos respetuosamente poder hacer las diligencias en el día de hoy y a través del CTI en el día de mañana hacer las diligencias con el IMPEC. Muy agradecido. Se dispondrá entonces liberar la orden de captura ante el cuerpo técnico de investigación a efectos de que previo el cumplimiento de los trámites correspondientes y de ser necesario la reseña del caso ante el IMPED, cumplidos los anteriores, traslade al doctor Alexander Díaz García hasta el sitio donde debe cumplir con la prisión domiciliaria. Siendo las 3:11 de la tarde, se termina la audiencia. Gracias por la comparecencia.